máquinas elegiríamos? A y C. Por lo primero, número de máquinas. El número de máquinas estamos diciendo que va a ser... Número de máquinas van a ser dos máquinas, ¿no? Entonces voy a elegir las más baratas, la 17 y la que cuesta 18. Entonces voy a elegir estas dos máquinas. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Hola. Sí, Sí, que Ahora, ¿se acuerdan de que en las clases decíamos que los generadores nunca deben funcionar a potencia máxima, sino siempre tienen que deben llevar una reserva, ¿no ven? Y en el bloque bajo, las máquinas tienen una reserva de 10%. Reserva del 10%. ¿Qué quiere decir? Que la máquina jamás debe funcionar con el máximo, sino con reserva de 10. ¿Qué quiere decir reserva de 10? 2 megas son las reservas, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, la máquina debería ser despachada con 18 megas, ¿cierto? Y esta también con 18 megas. Si sumamos, entonces voy a ver que tengo 36 megas, o sea, más o menos me alcanza para la demanda que son 35, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es importante que esta partecita me digan si se han entendido o no han entendido. Como es el primer ejercicio, siéntanse con la libertad de preguntar, porque si entendemos bien aquí, los siguientes ejercicios vamos a poder entender también sin problema, ¿no? Hola, hola. todo bien, Inge. Está claro, ¿no? Bien, entonces, aquí hemos dicho que si bien la máquina tiene una potencia máxima de 20, va a ser despachada con 18. Como necesito dos máquinas, estas debieran ser despachadas con 18 megas. Muy bien. Pues quiere decir que, volviendo ahora al programa, habíamos dicho que esta es la máquina G1, ¿no ve? A1, G1, B1, G2. Entonces, esta es la máquina 1. Aquí podría insertar. Bien, entonces, lo que aquí tenemos que entender es que
Si solo necesito 2 máquinas, ¿cuáles deberían estar despachadas? ¿Qué máquinas habíamos dicho que debían ser despachadas? La A y la C. La A y la C, estas 2. Sí. Entonces, esta tercera máquina debería estar abierta. No sé si lo puede apreciar. Estas 2 los interruptores deberían estar cerrados. Y de este clic derecho, clic izquierdo, yo puedo abrir su interruptor. Open, close. Si pongo close, se cierra. Si pongo open, entonces esa máquina está fuera de servicio y solamente van a funcionar estas. Entonces, como tengo 2 máquinas, una de ellas va a ser PB y esta va a ser Slack. O esta podría ser Slack y esta PB, ¿no? Pero una de ellas tiene que ser Slack, porque si no hay Slack, el flujo de potencia no funciona. Entonces, en esta máquina, si voy a poner como PB a esa máquina, aquí la tengo que despachar con 18 megas. Y para el flujo, estas tienen que estar desmarcadas, hemos dicho, ¿cierto? Y la Slack, en la Slack, aquí yo no necesito ponerle ningún valor. ¿Por qué? Porque al ser Slack, yo conozco la tensión y el ángulo y va a calcular la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces aquí si yo le pongo 0, por ejemplo, cuando resuelva el flujo, aquí van a aparecer valores de la solución del flujo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estamos en posibilidad ya de simular. Entonces, tenemos que ir a la opción de... tenemos que ir a la opción de simular. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? En Tools, ¿sí? Run Mode. Y aquí aparece un iconito verde que es la solución. Entonces, fíjense, en esta máquina que era la Slack, la potencia ha quedado en 17.27 y el reactivo en 8.34. Entonces, cuando yo resuelvo un flujo de potencia, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme primero en la Slack. Si lo que ha resultado en la Slack está dentro de los límites de la máquina, ¿cómo está? Esta máquina tiene una capacidad de 20 megas y está generando 17, está perfecto, ¿sí? Luego tengo que revisar cómo están los voltajes. Entonces, al simular el flujo de potencia, hemos dicho que esta máquina es PB, ¿no ve? Al ser PB, le he puesto un dato de la potencia activa y además el voltaje deseado aquí, he puesto que sea un PU. Entonces, ese es el dato conocido, PB. Y lo que ha calculado el programa es Q, la potencia reactiva. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Ahora vamos a mirar en el generador Slack. En el generador Slack, la potencia, el megavatio output y el megavar output, estos son resultados del programa. Y lo que es conocido es la tensión deseada de un PU. Muy bien, entonces,
Ahora lo que tengo que hacer es mirar cómo es que están los voltajes en las barras. Por ejemplo, aquí está un PU, pero aquí el voltaje está 0,96, 0,96, aquí está 0,96, 0,96, 0,94, 0,96. Entonces, yo necesito tener alguna referencia que me diga que el cálculo que he hecho está bien, no está bien. ¿Qué sucede? Entonces, para eso, nosotros tenemos un documento que se llaman las condiciones de desempeño mínimo. Entonces, voy a abrir ese documento y vamos a ver qué nos dice el documento de las condiciones de desempeño mínimo. Entonces, este documento que se llama condiciones de desempeño mínimo, o sea, define los niveles de calidad técnica y confiabilidad operativa para el sistema eléctrico, para que el servicio sea dentro de márgenes de seguridad adecuados. Se definen rangos de tensión, frecuencia, reserva, etcétera, ¿no? Y aquí hay una parte que tiene que ver con cómo debería ser la tensión en las barras. Como estamos trabajando con nivel de 115, los voltajes deberían ser más o menos 5%. Si los voltajes están dentro de este rango de más o menos 5%, entonces el resultado es bueno, ¿sí? Después, la tensión en bornes de generador en estado normal debe estar entre 0,95 y 1,05 también. Son las referencias que yo tengo que tomar en cuenta para saber si está bien el resultado o no está. ¿Qué dice con relación a la carga de los componentes? Dice que en un estado normal, un componente puede estar al 100% de su capacidad. O sea, una línea, un transformador, es aceptable que esté al 100%. Ya una condición de sobrecarga ya es una condición de emergencia. Y ahorita lo que estamos tratando de ver es que el sistema esté funcionando en condición normal. ¿De acuerdo? Otra cosa que me interesa mostrarles es la potencia reactiva en los generadores. Dice que el generador debe trabajar al máximo de como 90% de su capacidad. Es decir, no puede generar toda su potencia reactiva, sino solo puede generar el 90% de su potencia reactiva. ¿Y dónde se va a mirar eso? En el diagrama de capacidad del generador, que les voy a mostrar en un momento, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que repasemos estos criterios, porque esto nos dice si el sistema está funcionando bien o está funcionando mal. Digamos, esas son las referencias técnicas para definir si el sistema está bien o está mal, si está funcionando bien o mal, ¿no? Bien, entonces vamos a volver al diagrama, unifilar, al programa. Y aquí, entonces en el programa, si yo veo que los voltajes están en más o menos 5%, yo podría estar, digamos, satisfecho, ¿no?
¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo están los voltajes? Están dentro del rango, Inge. La barra 3025 está fuera de rango, Inge. La B3025 está fuera de rango, ¿ve? Entonces ahora aquí entra algo que habíamos conversado la vez pasada, de que en el sistema, para corregir el voltaje, tenemos la excitación de las máquinas, tenemos la posición de taps de los transformadores, etcétera, ¿no ve? Si este voltaje está en 0,94 y quisiera corregir con la posición de taps, ¿qué debe cumplir primero? Que el voltaje en alto, en la barra de alta, sea bueno, ¿no ve? Pero ahorita vemos que el voltaje es 0,96, o sea, no es bueno el voltaje. O sea, los taps no me van a ayudar a corregir ese problema. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar qué nos conviene para manejar los taps. Entonces aquí otra vez me voy a ir al Excel, que me va a servir como pizarra, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a conversar ahora es primero con relación a los taps de transformadores de generación, ¿sí? ¿Qué conviene en los transformadores de generación? ¿Qué posición debería tener? Entonces, para que esta regla funcione adecuadamente, tengo que tener cuidado de que en el diagrama unifilar, ¿cómo hemos construido los transformadores? ¿Se acuerdan? Iniciando en el lado de alta y terminando en el lado de baja, ingeniero. Exacto. Entonces, ¿por qué hemos hecho eso? Porque quiere decir que la referencia, si yo entro ahorita a mirar el transformador, y aquí entro, fíjense, no sé si pueden leer esta notita que estoy marcando con el cursor. Dice que los taps siempre están referidos al lado de barra from, ¿sí? O sea, la posición de tap siempre están referidos hacia el lado de alta. Y aquí en esta partecita yo tengo la posición del tap. O si en algún momento voy a querer cambiar el tap, voy a cambiar aquí. ¿Está bien? Cuando edito transformador, aquí tengo sus parámetros. Transformer está en la posición del tap. Pero antes de hacer ese cambio voy a hacer un pequeño ensayo. Voy a aumentar la excitación de las máquinas. Entonces, si se fijan, esta máquina está generando 834. Por lo tanto, si entra esta máquina, en la tensión deseada le voy a subir 1%. ¿Sí? Entonces debería ser 101. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta máquina, al ponerle 101, fíjense, su potencia reactiva ha aumentado, ¿no ve? Pero como este está generando más reactivo, y hemos dicho que siempre tenemos que pensar que en el flujo hay un balance de potencia reactiva, ¿no? Entonces,
lo que ha pasado es que esta máquina ha aumentado su generación y esta ha disminuido. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber el balance con lo que requiere la carga, con lo que consumen las líneas, con todo eso. Entonces, normalmente también conviene a este generador, también, especialmente si ha reducido su potencia, conviene también aumentar. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que los voltajes que antes estaban en 0,96 han subido a 0,97. Entonces, este criterio de aumentar, digamos, la tensión terminal, ahora voy a subir a 0,2. A este otro también le voy a subir a 0,2. Simulamos. La tensión ha subido aquí a 0,98, aquí a 0,99. Esta entrada a 0,96, 0,98. Entonces, evidentemente, al mejorar la tensión en las barras de alta, también mejora un poco en las barras de baja tensión, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo hago clic izquierdo, clic derecho, aquí hay una opción que me dice Reactive Power Capability. Y ahí me está mostrando la curva de capabilidad del generador. Y el punto rojito es el punto de operación. ¿Cómo está, en qué, cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva? ¿Sí? Como está dentro, entonces el generador está funcionando dentro de sus límites. Podría otra vez aumentarle la tensión deseada o la tensión terminal. ¿Se acuerdan qué hago yo físicamente en el generador para aumentar la tensión terminal? ¿Qué es lo que haría el operador para aumentar esta tensión terminal? Hola, hola. ¿Hasta aquí me han seguido? No escuché, ¿puedes repetir, por favor? Yo no pude seguirle porque mi internet como que no sé ver nada de lo que está presentando, está todo negro. ¿Para los demás? Sí se ve. Bien. Entonces, por favor, Giancarla, eso vas a coordinar con algún compañero, ¿ya? Lo que me interesa ahorita preguntar, o lo que les preguntaba es, si lo que hemos hecho hasta ahora está entendido de que para mejorar la tensión, lo que hemos hecho ahorita ha sido aumentar la excitación de las máquinas. Y al aumentar la excitación de las máquinas, lo que aumenta es la tensión terminal. Entonces, lo que uno hace al modificar la tensión terminal en el generador, aquí, por ejemplo, hemos subido 3%, ¿no ve? Entonces, ese hecho de cómo hago que suba la tensión 3%, la respuesta es que he tenido que aumentar la corriente de excitación. O sea, el operador del generador, para que la tensión aumente 3%, lo que ha tenido que hacer es aumentar la corriente de excitación. ¿De acuerdo? Entonces, para mejorar la tensión, yo puedo usar este método de aumentar la corriente de excitación. Pero eso ahorita yo he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy en el bloque mínimo, ¿no? La carga es muy bajita, entonces los generadores me pueden ayudar a aumentar, pero normalmente ese no es lo más recomendable, ¿no?
primero hay que ver otra situación para corregir ese problema. ¿Y qué es eso? Entonces, otra vez vamos a volver a poner a las máquinas a un PU. Entonces, cuando ponga un PU, ¿qué va a suceder cuando ponga un PU? Va a suceder que nuevamente los voltajes han bajado en el sistema de transmisión, ¿no ve? Entonces, hace un momento en el Excel estábamos diciendo que es posible cambiar los taps de los transformadores. Entonces, normalmente cuando yo hago ese cambio en los transformadores de generación, lo recomendable es que el tap esté en más que 1. ¿Por qué? Porque normalmente los transformadores, salvo no se haya especificado otra cosa, los transformadores tienen cambiador de taps en vacío y con carga. Los transformadores de generación tienen cambiador de taps en vacío y tienen 4 posiciones, 5 posiciones. Una posición neutro y 2 posiciones hacia arriba de más 2,5% y 5%. Y 2 posiciones hacia abajo, menos 2,5%, menos 5%. Entonces, cuando esto estaba en cero, estaba en la posición neutro, digamos, ¿sí? En la posición 0 del generador, del transformador. Y ahorita voy a poner en la posición hacia arriba, en la posición 1. Ha hecho la posición 1, estoy subiendo 2,5% la tensión. Entonces, esto es verdad en los transformadores de generación cuando los taps están en el lado de alta, cuando el transformador he dibujado del lado de alta hacia el lado de baja. Entonces, si he hecho de esa manera, he dibujado de esa manera el transformador, entonces lo que acabo de decirles es cierto. ¿Okay? Entonces voy a salvar esto y en este otro transformador igual voy a cambiar la posición del tap a 1,025. Y aquí si se fijan, yo puedo ver que el tap está en 1,025. ¿Qué ha sucedido? Que estos generadores estando con la tensión terminal 1, pero con el transformador en la posición 1,025, miren los voltajes, han subido sustancialmente. Ha mejorado el sistema con solo haber arreglado la posición de taps de los transformadores. ¿Está bien? En algunos casos, con 1,025 es suficiente, como en este caso. En otros, seguramente será 1,05, 1,075, 1,10, qué sé yo, dependiendo, ¿no? Pero normalmente cuando se va a instalar un generador y su transformador, precisamente los análisis de flujo de potencia le ayudan al que va a especificar el transformador cuántas posiciones tiene que tener hacia arriba, cuántas posiciones tiene que tener hacia abajo. ¿Bien? ¿Hasta ahí me han seguido? Hola. Entonces, lo que ahorita ustedes tendrían que hacer en su sistema, en su circuito, es precisamente este ejercicio que yo he hecho, ¿no? De cambiar la posición de tap del transformador y debería estar en una posición de tap mayor que 1. Y al estar en una posición mayor que 1, ¿qué he hecho?
he facilitado lo siguiente. ¿Qué significa en el fondo 1025? Quiere decir que la relación de arrollamientos ha permitido que la tensión en la barra de alta tenga 1025 veces más de tensión que antes. ¿Sí? Entonces, esa relación de arrollamientos he aumentado en 2,5%. Por lo tanto, con una tensión de 1 PU he logrado subir a 0,99. ¿Ya? Entonces, por favor, trabajen ahorita en su sistemita y mientras van trabajando, el que tenga dudas me pregunta para que vayamos ayudándoles en esa parte. ¿Está bien? Hola, hola. Inge, buenas noches. Una consultita. Dime. Cuando hizo el cambio de la unidad, cuando subió el 3% en la unidad de generación, le hizo tanto en la PB como en Slack. ¿Es posible que, digamos, o sea, eso tiene que ser siempre el cambio en ambas o puede ser, digamos, solo en una máquina que pueda llegar a darme el resultado que estoy buscando? O sea, la pregunta, fíjense, tiene que ver con lo siguiente. Como es un sistema chiquitito el que estoy simulando, cuando aumenté en esta máquina, en la C1, lo que yo vi es que este valor aumentó y en la A2 yo vi que había disminuido, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que este sistema, por ser pequeñito, lo que le afecta lo que hago en una máquina le afecta a la otra. Pero en la realidad, estos generadores están lejos, ¿no? Por ejemplo, un generador está por decir, está en Cochabamba y el otro generador está en La Paz. Entonces, lo que yo haga en un generador, el otro ni se va a dar cuenta. Pero en la misma central, o por ejemplo, a ver, Corani y Santa Isabel están cerquita, ¿no ve? Entonces, si yo varío la excitación en la máquina de Corani, yo voy a aumentar la potencia reactiva en el generador de Corani. Pero como está cerquita Santa Isabel, lo que va a pasar es que esas máquinas van a disminuir su reactivo. Y si yo estoy aumentando el reactivo en una máquina es porque hay bajo voltaje. Entonces también en la otra máquina le tengo que ajustar su corriente de excitación, la tengo que aumentar. Y ese tema es más notorio todavía en una misma central. En una misma central, si yo le aumento la corriente de excitación a una máquina, lo que estaba generando de reactivo va a aumentar, pero la que está a su lado va a disminuir. Y si estoy queriendo aumentar el reactivo en ¿por qué? Porque quiero corregir la tensión en el sistema, y este ha aumentado y este ha bajado, en el fondo no ha pasado nada, digamos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, por eso, en las dos máquinas, tengo que subir el mismo porcentaje en la tensión en bornes. ¿Sí? Está bien, Inge, muchas gracias. Digamos, si una máquina, dos generadores estaban generando 5,5 de reactivo. Al generador 1 le ha aumentado la corriente de excitación y la potencia reactiva ha aumentado, por decirles, a 6. Y en la otra ha bajado a 4. El reactivo total sigue siendo 10. Entonces, el efecto no se ha notado solo en el sistema, en la mejoría en el sistema. Entonces, por lo tanto, a las dos máquinas le tengo que subir al voltaje para que si antes estaban generando 10, ahora las dos máquinas generen mayor que 10, 11, 12 megabares. Entonces, al aumentar esa potencia reactiva, lo que va a suceder es que los voltajes en el sistema van a mejorar. ¿Sí? Pero les decía de que había tenido que subir 3% en las máquinas. Y eso es posible aquí porque es un sistema pequeño.
Pero si estuvieran lejos las máquinas de la carga, no me serviría de mucho, porque me ayudaría a corregir en la zona donde está la máquina nomás, y en lo lejos tal vez no. Entonces, por eso, la excitación hay que guardar para cuando realmente sea necesario. Entonces, la mejor solución es siempre que el tap del transformador del generador esté 2,5% por arriba, o sea, 1,025. Entonces, ahora como regla general, de aquí para adelante, los taps, los transformadores, deberían tener una tensión de 1,025. Salvo excepciones que al tiro nos vamos a dar cuenta cuando aparezca esa necesidad. ¿Ya? Entonces, como regla general, sería que para los generadores, sus transformadores deben tener la posición 1,025. Pues me gustaría que hagan eso en su sistemita y me digan si tienen alguna consulta mientras van trabajando.